En los confines de danzografía se revelan pequeños universos que componen un mismo cuerpo, donde los mundos de la danza se despliegan como un intrincado rompecabezas en constante metamorfosis. Te invito a adentrarte en la danza de mis reflexiones, mientras tejemos un diálogo entrelazado con visiones y vivencias de bailarines que han sido invitados a imaginar y nos guiarán por espacios coloridos. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast existentes en el mundo. Recuerden seguirnos en Instagram como Miel Azucarada con ¡A al final y Arcadia Raya al Piso Sonora. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Danzografía. Hoy estoy aquí con Sofía Lara, que es una compañera mía del colectivo Sabarilón. Sofi, ¿cómo estás? Preséntate si quieres. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Sofía Guevara Lara. Tengo 25 años. Estoy recién egresada de la ASAP, del Programa Curricular de Arte Danzario. Soy bailarina de danza contemporánea, de danza tradicional, de danza afrocontemporánea y pues también hago parte del colectivo Sabarilón, que se dedica al estudio del hip hop y house en freestyle específicamente. Quiera montarse en un beat de solo hace cualquiera, quien le meta amor lo que falta allá afuera, siempre haciéndolo a mi manera, que me critiquen y que me tiren, escupo mis versos pa' que se inspiren cuando la logre. Ok, gracias, bienvenida. Bueno, yo te invité el día de hoy para hablar específicamente sobre el tema del virtuosismo, pero pues igual la conversación se irá desviando a lo que tenga que suceder. Bueno, como así para empezar, te quería preguntar ¿qué es el virtuosismo para ti? Yo siento que una mirada como muy tradicional de la academia, el virtuosismo es como llevar al máximo las capacidades corporales y también mentales de un bailarín, pero sobre todo está asociado a características como la elasticidad y la fuerza y el dominio de una técnica. Entonces creo que el virtuosismo se encuentra en todos los tipos de danza. Pero, por ejemplo, si tú vas a hablar de virtuosismo en una academia donde se haga danza clásica, ballet, lo que van a pensar es que si tú eres virtuoso, si logras llevar tus extensiones muy altas, si eres muy ágil y si lo que ven es como estéticamente bello, hablando como desde una mirada muy eurocéntrica. Ok, decías como que esto es como desde la mirada tradicional, o sea, como desde la academia, pero ¿piensas que hay otro tipo de virtuosismo como desde otro punto de vista o ese es el único que tú como que conoces? Como decía, creo que el virtuosismo se puede encontrar en todas las danzas. Uh-huh. Y cada danza tiene su propia técnica. Algo que a mí me molestaba mucho en la universidad era escuchar que la gente quería hacer danza clásica porque querían tener técnica, ser bailarines técnicos. Y algo por lo que aboga la profundización de danza tradicional es precisamente eso, que el mapalé, la cumbia, las danzas andinas, todas tienen su técnica. Entonces, en cada una de ellas se puede llegar a hacer virtuosismo dependiendo de qué sea lo que explora la danza y de qué sea lo que te pida la danza. Uh-huh. Si tú vas a hacer una cumbia y vas a tener un elemento como la vela, un virtuosismo es como saber manejar muy bien el elemento, okay, aguantar los quemones, tenerle también como saber el sentido que tiene dentro de la danza y así con cada cosa. Entonces creo que no es solamente algo que esté asociado a la elasticidad o a llevar como un arabesque hermoso, perfecto, no.
el virtuosismo se puede encontrar en cada danza, incluso también puede ser, por ejemplo, para los freestylers, pues como organizar el arsenal, como organizar su movimiento para ponerlo en la batalla, para desarrollar conceptos. Okay. Es solo como llevar las habilidades al máximo, que era lo que decía al inicio, ¿no? Uh-huh. Era algo que tienen en común, como esa visión un poco sesgada de que solo está asociada a la danza clásica. Y esta otra visión de la que hablamos es que ambas hablan de llevar al máximo tus habilidades. Sí, me parece interesante esa visión, como que yo te estaba diciendo que le hice una entrevista a César y como que en un punto salió la palabra virtuosismo y él me preguntó a mí que yo qué pensaba que era, y en mi cabeza en ese momento pues lo primero que se vino fue como hacer cosas muy difíciles, como él daba el ejemplo de, no sé, unos mortales y flip-fly y salto y no sé qué. Pero como que igual siento que es linda también tu respuesta, como de las capacidades, llevarlas al máximo, porque igual siento que eso depende mucho, primero como de la persona y de qué capacidades tenga esa persona, entonces el virtuosismo no va a tener una forma específica, sino que puede ir variando, y también como de qué tipo de capacidades son, que lo mencionabas también al principio, como que de pronto es algo mental. Entonces, como yo, la capacidad que tengo en una batalla de concentrarme, de poner todas mis herramientas en juego, como que eso me parece también muy interesante. La respuesta que él me dio en ese momento fue como... fue algo lindo como acerca de la mirada, o sea, no necesariamente la mirada, sino como de que una persona puede ser virtuosa solamente mirando y como conectando solo a través de eso, como con el público o con una persona, pues a su danza. Entonces creo que también como que ahí es otra capacidad que quizás se ve mucho más pequeña, pero que también se está ampliando al máximo. Entonces sí. Bueno, y digamos que pensando en esto que dices del freestyle, ¿tú piensas como que eso es determinante como a la hora de, pues justamente como de una batalla, de enfrentarse como, sí, en una competencia, entre comillas, a otra persona? El virtuosismo. Sí. El virtuosismo es de la segunda visión que hablamos. Está presente y es importante y determinante en una batalla, y no tanto el primer concepto en el que está asociado a la elasticidad de la fuerza o la acrobacia, incluso lo que decía César, porque muchas veces hemos visto ganar competidores en batalla que no están haciendo ni un split, ni una mortal, ni son b-boys o biggers que tienen como un desarrollo de su cuerpo muy increíble. Es como están haciendo otra cosa distinta, que están desarrollando su técnica, que es desde el locking, que es desde el walking. De pronto solo están haciendo un concepto con los brazos desde el walking, que ni siquiera tiene que ser el más ágil, pero si logran un desarrollo concreto, llamativo para el público, donde se evidencie su técnica y los elementos del walking, van a ganar y han ganado. Y no tiene que ser algo muy grande, muy vistoso o muy rápido para que llegue a ser virtuoso y gane una batalla. Sí, es cierto. Y lo dice alguien que cuando pasa a hacer freestyle, sobre todo por la ansiedad, como que explota. Y yo soy una persona que al bailar soy muy enérgica y soy muy rápida, pero eso siento que es algo más de ansiedad. Porque también reconozco el poder de la pausa y de la lentitud y de hacer movimientos pequeños que capturen la atención de todo el mundo. Es como el equilibrio que debe estar presente en cualquier escenario. No es llamativo uno ver una obra que va muy rápido toda la hora, 1 hora, media hora, súper rápido, súper acrobáticos, súper grandes, como cuando nos van a dar un respiro, cuando nos van a dar una pausa para procesar lo que está pasando, para respirar, para poder reflexionar acerca de lo que estamos viendo. Sí, como que igual eso que mencionas como del desarrollo,
me parece también súper importante, como, sí, como la idea de pronto, digamos, hablando en una salida de unas batallas, como que haya un desarrollo de lo que se está planteando en esa salida y no que sea como un montón de cosas aisladas, como por mostrar quizás algo más elaborado. Y creo que también pensándolo así, pues en ese sentido el virtuosismo podría tener que ver con justamente eso, como con la capacidad de desarrollar y como de ir más a profundidad en una idea. Decías como esto de los respiros y las pausas, y eso me hizo pensar bueno, esto se sale un poco del tema, pero también en estos días estaba haciendo una entrevista a Federico Bautista, no sé si sabes quién es. Bueno, él es egresado de la Javeriana y es profesor mío en la universidad, y bueno, como que estábamos hablando de la repetición en la danza, y él me contaba que una vez vio una obra no sé, en Europa, en algún lugar, no me acuerdo bien, y era como una obra de 2 horas, súper larga, como de mucha lentitud, como todo el tiempo era en cámara lenta todo, y como que él estaba súper aburrido. Pero como que decía que quizás ahorita en este momento de su vida pues podría verlo con otros ojos y como disfrutarlo de una manera diferente. Pero sí creo que más allá de como de ser muy rápido o ser muy lento todo, es como los matices que haya como dentro de pues de lo que se esté mostrando. Uh-huh. Entonces, pues como pensando un poco en la creación y sí, como en ese contexto de una obra más, como tú, ¿de qué forma ves como un poco estos respiros y estas pausas? ¿Cómo los puedes sentir como más tangibles de alguna manera? Bueno, por un lado tiene que estar equilibrados, uh-huh, que es lo que acabas de decir. Deben haber momentos que sean lentos, que sean rápidos, y no solamente desde esas dos cualidades, ¿no? Es como mantener el equilibrio entre un montón de cosas. Y ahora que lo pienso, todo el tiempo se habla en el teatro, sobre todo, de equilibrar la escena. Okay. Y equilibrar la escena no solamente es que el espacio o los elementos o personajes que están en el espacio estén bien distribuidos, sino que estén distribuidos de forma tal que logren los objetivos o las intenciones de la escena. Uh-huh. Que si hay un villano y en ese momento lo quieren poner como un villano y está el resto del pueblo, la familia o a quienes les hizo daño, en escena estén equilibrados de forma tal que se note esa tensión, que esté él de pronto en una parte del escenario solo, donde se le vea grande y tenga acorralados a un montón de personas en otro lado del escenario que aunque son muchos se ven pequeños por la maldad. Uh-huh. Y eso lo reforzaría en un montón de elementos escénicos. La iluminación que pongan en el momento será determinante, la música, si hay algún diálogo, todo eso entrará a acompañar. Pero desde el cuerpo del movimiento es eso, equilibrar la escena, y no solamente en los cuerpos, en el movimiento que hay, sino como todos los elementos que acompañan. Entonces, entender en la creación todos esos momentos son los que me va a ayudar a poner esos respiros y pausas. Uh-huh. Es lo que me va a ayudar a tomar las decisiones, como entender cuál es la intención comunicativa de la escena. Okay. ¿Qué está pasando en ese momento entre los personajes? ¿Cuáles son las tensiones? ¿Cuáles son los objetivos? No solamente, y creo que es algo que cuesta mucho cuando uno hasta ahora está empezando a crear, que no solamente, aunque está bien, es que tengo un conflicto, es como, no es solamente crear una coreografía y ya. Uh-huh. Pero para mí también está bien solo crear una coreografía y ya. O sea, para mí eso es igual de válido. Solo que si uno lo está poniendo ya en una obra, creo que puede enriquecer mucho más esa coreografía si la organiza de forma tal que tenga un
una intención comunicativa. Okay. Entonces, si yo sé que voy a llegar al clímax de la obra, al momento más dramático, donde el héroe lo pierde todo, van a pasar un montón de cosas que después vamos a necesitar una pausa Ajá. para reflexionar sobre cómo se siente el héroe. Ok. Cómo todo lo que le acabó de pasar, que afectó profundamente su vida, lo está llevando ahora al final a tomar otras decisiones que nos darán el final. Y esta es una estructura muy clásica, aristotélica, pero que igual pues es muy, muy vigente para la creación, que cada uno ya puede elegir si lo usa o no, está bien, pero esa es como una forma en la que yo entiendo que, pues, que se pueden organizar las pausas y los respiros de una obra. Sí, no lo había pensado así, pero es cierto, porque igual uno necesita como un momento de procesar lo que acaba de ver. Y ahorita que lo mencionabas, como que me estaba imaginando cuando yo voy, por ejemplo, a ver una obra, como que me pasa así un montón, que hay momentos en los que estoy súper concentrada, como con el foco, y luego hay momentos que se sienten como más, quizás como apagados, o bueno, no sé qué palabra utilizar, pero en esos momentos como que yo me quedo pensando en lo que acaba de pasar en vez de estar concentrada en lo que está pasando. Pero puede que eso también sea como una intención, como que sea justamente ese espacio para que uno pueda como procesar. Y 3 es el número mágico. Me da curiosidad saber cómo tú has creado algo o cómo tu experiencia cercana a la creación, cómo ha sido. La experiencia ha sido solamente en la universidad hasta ahora. Okay. Para mí en la universidad fue determinante una asignatura que se llama Dramaturgia de la Imagen. Y eso creo que fue lo que me dio más herramientas para pensar en la creación. Porque claro, uno ni siquiera más herramientas, es como organizar todas las demás herramientas que he aprendido en la carrera. Okay. Porque todos los semestres, desde primer semestre, uno tiene muchas asignaturas prácticas que después no sabe cómo organizar esos recursos que le dieron para crear. Entonces, fue en esa asignatura donde yo empecé a entender de verdad si yo quería transmitir esta imagen, esta idea, esta emoción o cualquier cosa que saliera de mi cabeza, cómo podía organizar los recursos que tenía. Y entonces ahí es cuando digo lo de organizar la iluminación, organizar el sonido, la imagen de la escena, la distribución en el espacio. Ahí fue donde yo empecé a entender cómo utilizarlo y no solamente como algo accesorio, porque siento que antes de ese punto la creación era solamente como, no, pues yo creo el movimiento y después le pongo cualquier vestuario, le pongo cualquier maquillaje, como que se vea bien, que sea estéticamente agradable o que pues sí se relacione con el concepto. Pero con estas asignaturas como no, desde un inicio la idea que yo tengo debería poder ser clara desde solo la iluminación, solo la imagen, solo el sonido o solo la danza, como si fueran distintas piezas artísticas que hablan de la misma idea y que al final entran a escena juntas y se complementan. Como que cada elemento tenga como una voz propia de alguna forma. Exacto, que si yo solamente voy a escuchar el sonido y yo quiero hablar de miedo, pueda estar eso ahí expresado. Eso me gusta. Y en esa asignatura que dices, ¿era trabajo en colectivo o era tú solita tenías que crear? Era trabajo individual. ¿Individual? Sí, ese fue un solo que hice bastante largo, sí, porque tenía 4 escenas. Y esas 4 escenas además tenían que estar conectadas. Y ahora que hablábamos de las pausas, creo que la pausa en cierto momento,
bueno, era una pausa activa porque era buscar la transición entre una escena y otra. Entonces, ¿de qué manera lo iba a hacer? Y yo siento que esa parte de pronto por tiempo estuvo un poco improvisada. Como que fue como, ay, no, pues busquemos la forma de transicionar de una a otra. Pero igual no deja de tener sentido, solo que es menos protagónica. Y de pronto da ese espacio que tú hablabas de que tienes para reflexionar entre lo que acabas de ver y lo que te van a presentar más Después. adelante. Uh-huh. Uy, un solo me parece que es difícil, ¿no? O sea, como que yo siempre pienso que los solos, tanto interpretarlos como crearlos, como verlos como espectador, es complejo porque igual, pues siento que no hay tantos cambios. Como que claro, en una escena donde hay varias personas, tú te puedes, si te aburres de ver a alguien, miras a alguien más, pero en esto solo hay una persona. Sí. ¿Y cómo lo sentiste tú como, bueno, como creadora e intérprete? Hay un video, pero nunca lo vi. ¿En serio? Sí. Sí, nunca lo vi. Creo que está por ahí como en el computador guardado. Fue un ejercicio que igual se presentó como... La muestra final era en un salón, no era en un escenario. Ok. Entonces habían muchos de esos elementos que había pensado que no se podían poner en ese momento. Bueno, no muchos, solamente la iluminación. Ok. Pero yo me sentí muy satisfecha como de haber podido poner mis inquietudes en escena. Uh-huh. Y de haberlo mostrado y que tuviera una crítica hacia algo, pero no solamente como diciendo una denuncia explícita, sino lográndolo de forma jocosa. Ok. O de forma... sí, irónica, incluso un poco grotesca, porque había una imagen en la que yo estaba metida dentro de un balde en el que el balde era como si fuera una cisterna. Yo estaba hablando del trabajo Uh-huh. y de la precarización laboral y de las condiciones laborales. Entonces, en ese momento era como que tenía que meter la cabeza dentro del inodoro a buscar el anillo de la patrona sin importar lo que pasara. Entonces poder construir y bailar como con la cabeza dentro de ese balde para mí era una imagen muy poderosa. Uh-huh. que expresaba eso de lo que yo quería hablar. Ok. O al final usar la repetición como si estuviera en una construcción y moverme alrededor de un mercado con las cosas muy básicas y repetir acciones una tras otra hasta el agotamiento físico, hasta que no pudiera más y cayera rendida, y saber que todo eso que estaba haciendo era alrededor de un mercado que además en ese momento el mercado estaba muy caro. La canasta familiar estaba muy, muy alta. Pues sí, eso me hizo entender como que lo más importante no era crear una coreografía con muchos movimientos o con una complejidad muy alta, sino saber cómo organizarlo alrededor de lo que yo estaba pensando. ¿Y la construcción dramatúrgica la hiciste en torno como a una historia específica que tú te imaginaste? La construcción de ese ejercicio fue primero escoger un tema. Uh-huh. En el mío era el trabajo. Después hacer un escrito como cuento o poema, y yo lo hice sobre la pesca porque mi abuelo es pescador. Entonces era como tipo poema en el que decía que salía a trabajar muy temprano, que era el sustento de su familia, que volvía ya en la noche con la nevera llena de pescados. Uh-huh. Para... sí, como... es que no me acuerdo bien cómo era, pero hablaba de eso. Uh-huh. Hablaba de la jornada laboral. Uh-huh. La jornada laboral de mi abuelo, él la disfruta, y afortunadamente no es como su único medio de sustento. Okay. Es como la actividad laboral que él hace ahorita, pero él dice como, ese es mi hobby, porque él es pensionado de Foncol Puertos, que era el puerto, bueno, como quien administraba antes el puerto de Santa Marta. Lo de mi abuelo me hizo pensar que las condiciones laborales no son iguales para todo el mundo. ¿Eso por qué? Porque la familia, bueno, como familiares de
de mi novio están en otros oficios que son oficios como físicos muy duros, Okay. asistentes del hogar y constructores. Entonces, pues ahí es terrible que, por ejemplo, no todas las personas que trabajan en construcción estén aseguradas o incluso tengan un contrato laboral, sino que se les pague solamente el día y si tienen algún accidente no haya ninguna ARL, algún cubrimiento de salud. O que las asistentes del hogar no tengan, en algunos hogares, en algunos trabajos no tengan como un horario establecido, no tengan primas, no tengan vacaciones. Y además, dentro de sus funciones tampoco haya como, tus funciones son estas, sino que tienes que hacer de todo. Como dice, creo que es Paula Moreno en un libro, que si hubiera sabido, no Paula Moreno, sino ella entrevista a distintas personas y una de ellas dice, si yo hubiera sabido manejar, seguramente también me hubieran puesto de chofer. Okay. Entonces, leer esas historias. Sí, qué denso. Leer esas historias y conocer como las experiencias cercanas de la familia de mi pareja, pues me hizo reflexionar como sobre el trabajo y cómo es de distinto el trabajo para cada persona. Sí, pues ahí como lo cuentas, no sé si es como una manera de denuncia o como, es que eso como que también me hace pensar, digamos en la danza, cuando uno escoge un tema del que hablar en una creación, pues como están estos temas que son como más como de denuncia o como de querer, ¿cómo se dice esto? Como protestar al respecto de algo. O como que hay otros temas que simplemente son como cosas de las que a uno le interesa hablar, como preguntas que uno tiene. Pero como que en ese tipo de temas yo me pregunto, o sea, como que muchas veces dicen que la función del arte es un poco esa, como mostrar lo que nadie quiere mostrar o como hablar de temas importantes como que se dejan a un lado o que se censuran un montón. Pero entonces como que también yo me he preguntado, claro, está bien hablar de eso y como de alguna forma visibilizarlo, pero pues tampoco es que tenga mucha visibilidad, como de qué sirve. No es que no sirva de nada, solo es una pregunta que me hago. No sé tú qué piensas como de eso. Bueno, la denuncia llegó después en este trabajo. Se me olvidó decirte también que hicimos como una caricatura. Okay. Y que también tuvimos que hacer la música del proyecto. Pero la denuncia llegó después y yo siento que eso está más ligado como al carácter de la persona. Como que le interesa en sus creaciones. Y realmente no creo que la única forma de que la danza sea política es hablando de problemáticas sociales. Podemos asumir posturas políticas en las decisiones que tomamos, en la estética que asumimos, incluso en lo que bailamos. Y si respetamos su historia, estamos asumiendo una postura política. Entonces, no es la única forma. Y yo defiendo el como bailar y moverse sin que haya una historia o un objetivo de denuncia detrás. Eso es muy importante. E incluso pensándolo desde otro tema que me interesa, que es algo que en algunos lugares lo conocen como danza inclusiva, aunque el término inclusivo pues genera mucha controversia porque hablar de inclusión también está hablando de exclusión, de que hay como unos correctos y que los que están afuera de eso son los incorrectos. Entonces por eso se habla más como de diferencia o de diversidad y de la educación de la diferencia. Pero en estos procesos en los que se trabaja con discapacidad, distintos tipos de discapacidades, ahí si uno se involucra en estos procesos de formación o de creación desde la discapacidad,
y se plantea una postura que abogue más por el movimiento y no solo como por la danza, ahí se está asumiendo una postura política y puede que hagamos una creación que vaya a un escenario y que no esté denunciando nada. Sino que simplemente Pero por lo que es, que personas que históricamente han sido oprimidas y que han sido excluidas tengan un espacio de formación, tengan un espacio de ocio, de disfrute de su movimiento, de su cuerpo, y que además tengan un espacio en un escenario, es como eso es tremendamente político. Y pasa también con las disidencias sexuales, de género. Sí, bueno, como que pasa con todas las disidencias y con todas las personas que han sido excluidas de algún modo. Entonces, dar un espacio para hablar de quiénes son, para mostrar quiénes son, para hablar de sus experiencias, eso ya es muy político. Incluso si lo que quieren hablar no es ni siquiera de la historia de sufrimiento, sino es de su disfrute y lo que los hace felices y cuáles son las prácticas culturales que los identifican. No todo tiene que ser alrededor como de las injusticias que se han cometido. Sí, siento que igual es como que eso está muy incrustado de alguna manera en la mente de las personas, como que el arte tiene que ser así. Pues como que uno siempre tiene que hablar de ciertas cosas o como que siempre se tienen que tratar ciertos temas, porque si no, como que uno no está haciendo nada, como que dicen siempre que el arte es que uno ya está haciendo, ¿cómo se dice eso? Uno ya está haciendo como, es que no quiero decir la palabra revolución, pero como que uno ya se está rebelando contra el sistema por hacer arte, pero yo siento que no necesariamente es así, como que igual eso varía mucho también de los intereses que cada uno tenga, y lo que decías ahorita antes, como de que también es válido hacer una coreografía que sea solo movimiento, porque sí, porque eso es lo que quiero, pues como que yo también siento que está bien, porque a la final pues uno decide estudiar danza específicamente, como que obvio, ojalá uno sea un artista y como que eso es lo que uno espera, como convertirse en un artista integral y demás, pero a veces también las personas simplemente quieren bailar y ya, y como que pues como que tampoco es tan grave, como sí, como que es decisión pues de cada uno. Pues sí, como que quería saber eso también, como para ti, como es en la creación, como ese momento de comunicar, porque digamos que estos días también una pregunta que ha surgido mucho ha sido como esta relación con el público, como yo que le cuento, si realmente quiero contar algo o si es algo más como un interés mío propio de explorar una cosa. Entonces como que he tenido ese cuestionamiento en la cabeza un montón, pero pues sí creo que tienes razón también con eso, como de que a veces como que puede ser que algo sea político o algo comunique una cosa que en principio no fue la intención, pero como simplemente surgió. Oye, le, yo, le, caramba, qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada. Ay, ay, ay. Ahorita como que también hablabas de que en el solo que hiciste había un momento como de repetición al final, que era como de mucho agotamiento físico. Sí, como en eso, como viste la repetición como para llegar a un estado de cuerpo, o como que fue lo que sentías o lo que te hizo escoger ese recurso. Yo en ese momento imaginaba que era muy difícil poner en escena bultos de cemento, rocas, y no solamente difícil por ponerlo ahí, sino que es muy difícil para mi cuerpo cargar un bulto de 20 kilos, no sé cuánto tenga realmente, pero es como mi cuerpo no lo puedo hacer, pero mi cuerpo puede repetir tanto un movimiento hasta que sus músculos se fatiguen, hasta que esté sudando, hasta que lanzar
ese cubo, que en ese momento tenía un cubo, hasta que lanzar ese cubo se sienta muy pesado, más pesado de lo que realmente el objeto era. Y tal vez así yo pueda hablar de ese esfuerzo físico que algunas personas en sus oficios tienen que hacer de forma repetitiva durante toda una jornada. Okay. Sí, como encontrar otras rutas para meterte un poquito en las sensaciones que quizás no sientes como tal físicamente. Uh-huh. Sí, creo que en realidad como que pues todo lo que hemos hablado son como muchas cositas, como un poco aparte, pero como volviendo al tema inicial del virtuosismo, como que recogiendo todo lo que hemos hablado, sí siento que todo tiene una cosa en común para mí, y es como justamente pues como este desarrollo del que hablábamos, o como que las cosas entre sí tengan una conexión y un sentido. Y me parece muy chévere porque en realidad como que nunca lo había visto desde ese punto de vista, valga la redundancia, como de que realmente el virtuosismo es algo que no se queda solamente en la forma y que puede recoger otro montón de cosas, ya sean como intereses como dramatúrgicos o cosas técnicas que igual sí van a estar, o como líneas narrativas o recursos como audiovisuales, como que son muchas cosas que uno puede utilizar para llegar a algo que quizás se vea virtuoso o como que se sienta virtuoso también. Bueno, eso ya pues fue todo. Muchas gracias por venir, por estar aquí. No sé si quieres decir algo, si nos quieres compartir tus redes sociales para que te busquen. Gracias, Mari, por el espacio. Estoy muy feliz de estar acá. No pensé que fuera a hablar tanto. ¿En serio? Mis redes son De la Mar, con 3 guiones bajos al inicio y al final de la palabra. Listo, muchas gracias. Gracias. Qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada. Ay, 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 sabroso para beber. Por hoy nos detenemos en esta estación. Danzografía se despide. Chao, chaito. Agita su mano. Sus comentarios y reflexiones son bienvenidos y esperados. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos episodios de este podcast. Gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente parada. Sabroso para beber. Ay, 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 sabroso para beber. Oye. Danzografía es un podcast de Arcadia Sonora producido con el trabajo y apoyo de Julián Ortega Caro, Diego Bernal y María Caro.